muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, de que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, 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 oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Nos da mucha alegría el poder reunirnos una vez más. Para mí siempre es un momento especial el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y esperamos que esta palabra sea de gran utilidad para su vida y para su ministerio. Así que el tema para este día está en Primera los Corintios, capítulo 10, del 14 al 22. Primera los Corintios 10, del 14 al 22, dice la palabra, voy a leer. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuidado, no te contamines espiritualmente. Ese es el tema para esta semana. Cuidado, o como dice, ojo, mucho ojo, ¿verdad? No te contamines espiritualmente. Se aproximan días festivos, fiestas muy anunciadas, muy esperadas, fiestas muy populares como el Día de los Fieles Difuntos y una versión que viene del extranjero, que es Halloween, que ha ido tomando fuerza, que ha ido tomando impulso. Y bueno, si tú ves las publicidades en la televisión, en las redes, todo está girando en torno a estas festividades tanto de fieles difuntos como de Halloween. Se dice, se enfatiza mucho que estas fiestas son solo tradiciones culturales, en el caso de las fieles difuntos, como le llaman, que es algo de nuestras raíces, que es como algo histórico, que es como algo de un recuerdo de nuestros antepasados, que no tienen repercusiones espirituales o religiosas. Eso se dice, no, eso es algo, es un folclore, es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, es algo, o sea, que no tiene una importancia espiritual o religiosa. Y por lo tanto se promueve, se enfatiza mucho que niños y adultos participen en estas fiestas. Bueno, ahora no hay clases presenciales todavía, pero ustedes saben como padres que en años pasados presionaban a los hijos a participar para la elaboración de los altares, para llevar la ofrenda del altar, e incluso amenazaban que iban a reprobar, que les iban a bajar calificaciones. Bueno, había mucha presión porque la insistencia, ¿no? Que hay que participar, hay que hacerlo, que no es nada malo, ¿verdad? Que no pasa nada. Y esa enseñanza es un recordatorio para nosotros y es una explicación para los nuevos creyentes de lo que dice la Biblia respecto a este tipo de fiestas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de participar en este tipo de fiestas? Y lo primero que quiero destacar está en los versículos 14 al 18. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, explicar que en Corinto era una ciudad había muchos dioses que se adoraban, habían fiestas grandes, así como las que vienen, fiestas inmensas, donde la mayoría de la gente participaba. Entonces, cuando alguien se convertía a Cristo, cuando alguien entregaba su vida a Jesucristo, venía la cuestión, ¿debo de seguir participando en esas festividades? Donde se adoraba a algún dios, algún ídolo, alguna imagen, donde se hacían celebración, fiesta, música, comidas, danzas. Bueno, era algo así tremendo esas fiestas, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿tiene algo de malo que yo participe? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces Pablo está respondiendo a esas cuestiones, a esas preguntas que los nuevos creyentes tenían en ese momento. Y lo primero que quiero destacar es que este tipo de fiesta en especial tiene un significado espiritual muy poderoso. O sea, no es algo cultural, no es algo social, no es algo tradicional. Tiene un significado espiritual muy poderoso. La dimensión espiritual de estas fiestas están señaladas por dos palabras. La palabra altar y la palabra sacrificio o ofrenda. Sacrificio y ofrenda es igual. Pablo dice, vean a Israel, dice, miren a los israelitas, porque los de Corinto no eran judíos, eran de otra nación. Entonces dice, vean a los judíos, miren, ellos cuando participan de las fiestas a Dios, comen de las ofrendas, participan en el altar. Entonces, un altar es un lugar de encuentro con la divinidad. Cuando una persona quería encontrarse con el Dios que adoraba, tenía que hacerlo a través de un altar. Y al llegar a ese altar, él tenía que llegar con ofrenda. Con una ofrenda podía ser cereal, podía ser jugo, como vino, como miel, como leche, podía ser animales para sacrificio, pero él sabía que para relacionarse con el Dios que adoraba, tenía que ir al altar, tenía que llevar su ofrenda, su sacrificio para conectarse con esa divinidad. En la Biblia hay infinidad de ejemplos, solo quiero señalar uno, ¿verdad? Pero hay cientos de ejemplos de que cada vez que una persona quería relacionarse con el Dios que adoraba, tenía que ir a un altar y tenía que llevar una ofrenda. Y vean lo que dice Primero de Reyes, capítulo 18, del 25 al 38. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Primero de Reyes 18, 25. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Noten la misma palabra, ¿verdad? Ellos para conectarse con Baal construyeron un altar y llevaron un sacrificio, una ofrenda. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía. Siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense
Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, uno por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros, vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Es interesante esta historia. A la hora de relacionarse con el Dios que adoraban, los profetas de Baal pues querían relacionarse con Baal y Elías quería relacionarse con Jehová, y ambos hicieron lo mismo. En el mismo caso, construyeron un altar, pusieron una ofrenda, un sacrificio, e invocaron que ese Dios viniera, descendiera, respondiera a sus peticiones, a sus ruegos. Entonces, esa es una dimensión espiritual. Quiero que entienda eso. Entonces, no es solo algo cultural, no es solo algo de la costumbre o de la tradición, es algo espiritual. Altar, ofrendas, es algo espiritual. Hay una dimensión espiritual poderosa, como vamos a seguir estudiando. Cuando las personas comen lo que hay en ese altar, entran en comunión con la divinidad a la que levantaron ese altar. ¿Sí? Entran en esa palabra comunión, es la palabra koinonía en griego, y quiere decir, escuchen, una relación estrecha, cercana, una sociedad. O sea, en ese momento, cuando la persona se acerca al altar, toma de la ofrenda y lo come, en ese momento como que hacen así, hacen una relación de compromiso, una relación de unión. Estamos de acuerdo, trabajaremos juntos, vamos por el mismo lado, vamos a ser fieles, leales, tú y yo. O sea, esa relación como de pacto se forma. Es algo serio eso, ¿verdad? Es algo que no se puede negar. Le voy a poner un ejemplo de koinonía, de ese tipo de relación, ¿verdad? Porque es algo, cuando tú vas a pedir un crédito, te piden un aval. Y en el momento que el aval llega y firma, entonces se hace una conexión entre tú y él. Ya son responsables mutuamente. Ya están obligados el uno al otro. Se crea una unión fuerte entre la persona que se acerca al altar y come del altar y el Dios que está en ese altar. Pablo usa el ejemplo de la Santa Cena en el pasaje que acabamos de leer. Él dice, le voy a poner un ejemplo, quiero que entiendan lo que les estoy diciendo. Dice, cuando ustedes participan de la Santa Cena, cuando ustedes toman el pan, toman la copa de vino, cuando en el momento que ustedes lo llevan a la boca, lo comen, beben el vino, dice, en ese momento están estrechando su relación, su unión
están afirmando su fidelidad, su lealtad, su compromiso con Cristo. Es el lazo que les une a ustedes con Dios, se está fortaleciendo, se está acrecentando en el momento de la Santa Cena. Y es importante que entienda eso. Cuando uno participa de lo que está en el altar, uno está estableciendo una relación de compromiso, uno está haciendo una relación estrecha con el Dios que está en ese altar. Otro efecto espiritual que ocurre cuando tú te acercas a un altar y comes de lo que está en él es que no solamente se forma un vínculo entre tú y el Dios que está en ese altar, sino también todos los que se acerquen a comer del mismo altar, se forma una relación, una cercanía. Nos volvemos hermanos. Todos los que participan, se crea un vínculo poderoso, nos une, quedamos enlazados, todos los que participamos quedamos enlazados. Se crean lazos de hermandad, lazos de sociedad con los que participan. Ahora, quizá tú digas, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, Dios prohíbe entrar en este tipo de alianza o compromiso con los que no son creyentes. Recuerden, estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando de que ya no te voy a hablar, ya no me llevo contigo, no. Estamos hablando que hay un altar, hay ofrendas y tú estás diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo, no como? ¿Participo, no participo? Quiero que entiendas, ese es algo espiritual. Hay un ser espiritual ahí en ese altar. En el momento que tú te acercas, tú participas, te unes, hay un vínculo con ese Dios que está ahí, y todos los que participan del mismo altar, queda un vínculo con ellos, una unión espiritual. Y mire lo que dice segunda a los Corintios capítulo 6, del 14 al 18, dice: no se asocien, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Está hablando en términos espirituales. ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre, ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Dios dice, no entren en esa relación de vínculo espiritual con no creyentes. Pero si tú te acercas al altar, comes, participas, todos los que participan, quedas en una relación estrecha, quedas en un compromiso espiritual con todos. Por eso, en el caso de los creyentes, nosotros nos llamamos hermanos. Y ya les he explicado que esa palabra no es un apodo, esa palabra no es algo despectivo, esa palabra es una palabra honorable. Decirle a alguien, somos hermanos, nos une un vínculo profundo, somos responsables el uno del otro, vamos a ayudarnos el uno al otro, vamos a compartir esta jornada, este camino, este trayecto. Mano a mano, estamos aquí, somos una misma familia. Entonces, pero el Señor dice, no se unan en ese vínculo con un inconverso, porque la luz con la tiniebla no pueden hacer sociedad. La maldad con la justicia no se llevan, no, es imposible. El templo de Dios y el templo de Satanás, no puede haber compañía, no puede haber comunión, no puede haber acuerdo entre ellos. Y si uno participa del altar, está desobedeciendo, está
creando un vínculo con aquellos que Dios dice que no debes de asociarte. Entonces fíjense cómo participar de una fiesta como esta tiene un significado espiritual muy poderoso. Cuando tú te acercas a participar, quedas unido al Dios que está en ese altar. Y segundo, quedas comprometido con todos los que participan. Eso funciona no solo en el lado negativo, también en el lado positivo, porque Pablo habla de la Santa Cena. Dice, cuando tú te acercas a la mesa del Señor, cuando tú tomas el pan, cuando tú tomas la copa y tú lo comes, dice, en ese momento quedas unido al Señor, en ese momento quedas unido a tus hermanos, se estrecha un vínculo poderoso como una familia espiritual. Pero lo mismo pasaría si tú haces lo mismo en la mesa incorrecta. También se va a crear un vínculo, en este caso no con Dios, sino con el Dios que está ahí en ese altar. Y se va a crear una relación de compromiso con las personas que participan de ese altar. Y Dios no quiere, Él no desea que tú establezcas ese tipo de vínculos espirituales incorrectos. Entonces, esa fiesta tiene un significado espiritual. Le digo, tratan de vendérnoslo como que es algo cultural, que no tiene nada de malo, que no nos afecta en nada. Y la Biblia dice, sí, claro que sí, tiene un significado profundo, tiene implicaciones trascendentales que pueden cambiar tu vida, para bien o para mal. En este caso, para mal. Entonces dice, piénsalo bien antes de hacerlo. O sea, no es algo tan simple, tan sencillo como te lo hacen creer, sino que hay una realidad espiritual mucho más profunda y poderosa que tienes que considerar para no verte en el peligro de contaminarte. Lo segundo que quiero destacar está en los versículos 29 al 32. Perdón, 19 al 32. Está equivocada la cita, por favor, corríjanlo en el boletín. Yo puse 29 al 22, no, es 19 al 22, por favor. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Participar en este tipo de fiesta nos pone en conflicto directo con Dios. Y ahí se pone la cosa más complicada para nosotros, ¿verdad? Ya vimos que tiene una repercusión espiritual. Y lo segundo, que tiene crea un conflicto entre tú y Dios por participar en esa fiesta. O sea, Dios no lo ve como algo neutral. Ah, bueno, lo hiciste, no pasa nada, ¿verdad? Seguimos siendo tan amigos como siempre. No, dice, se va a crear un conflicto entre tú y Dios si tú lo haces. Va a haber un punto de choque, un punto de lucha entre tú y Dios por haber hecho eso. Pablo, él dice de manera contundente la realidad espiritual que existe detrás de este tipo de fiestas. Él dice que ese tipo de fiestas es un medio para entrar en alianza con Satanás. Y eso es algo muy fuerte. Él dice, mire, quiero que entiendan algo. No están haciendo una alianza con un ídolo, con una imagen. No, dice, están haciendo una alianza con el diablo mismo. Están haciendo un compromiso con el mismo Satanás. No es algo neutral. No es algo cultural. Es un acto de unión y lealtad con el enemigo. ¿Sí? Tú estás como dándole la mano al enemigo y decir,
Estamos juntos, estamos en el mismo barco, como dice, ¿no? Estamos ahí. Cuenta conmigo, yo cuento contigo. ¡Wow! Es algo tremendo eso. Por eso Pablo dice, no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Es como cambiarte de bando, cambiarte de partido, cambiarte de equipo. Es darle la espalda a Dios y estrechar un vínculo con alguien diferente a Dios. Es muy importante que entendamos eso, que no podemos participar de ambos altares. O sea, no puedo tomar la Santa Cena y después ir a participar de otro altar. Dice, no se puede. Debemos decidir a quién vamos a servir. Debemos de decidir a quién le vamos a pertenecer. Primero de Reyes, capítulo 18, del 16 al 21, dice así, Nueva Versión Internacional. Primero de Reyes 18, 16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías y cuando le vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, le respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna contigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel. Y Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Y Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo a Él. Pero si es Baal, síganlo a Él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Ellos estaban titubeantes. ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios? ¿A Baal? ¿De qué altar vamos a participar? ¿Del de Dios, del de Baal? Y quizá otros más listos decían, bueno, de los dos, ¿verdad? Para que nadie se moleste, de los dos. Total. Algunos dicen, total, es lo mismo, es lo mismo. Qué terrible es ese pensamiento, es una terrible mentira. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, no puedes tener un corazón dividido. Una parte para Dios, una parte para los demonios. Dice, eso no se puede. O sea, por más que tú quieras engañarte a ti mismo, es imposible. No se puede. No podemos participar de ambos altares. Tenemos que tomar una decisión. O seguimos a Dios, o nos comprometemos con Dios, o caminamos con Dios, o caminamos con los demonios. Pero no puedes tener un pie aquí, un pie allá. No podemos seguir indecisos. Así que ese tiempo que viene es un tiempo de decisión. Es un tiempo donde tu lealtad va a ser probada, donde tu fidelidad a Dios será cuestionada. Y tú, por eso el tema es cuidado, no te contamines espiritualmente. O sea, tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a escoger? ¿A quién vas a servir? ¿Con quién vas a caminar? Si un creyente entra en esta relación de comunión con los demonios, despierta los celos de Dios y entra en conflicto con Él. Dice, si lo hacen, dice Pablo, si a pesar de lo que les estoy enseñando, ustedes son necios y lo hacen, dice, entonces lo que va a ocurrir, que Dios va a sentir celos. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5 dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque si nosotros le pertenecemos a Dios, Él no va a quedar contento que tú vayas con otra persona. Es como uno que está casado, ¿verdad? Y de pronto tú no quedarías contento de ver a tu cónyuge ir con otra persona, salir con otra persona, coquetear con otra persona. O sea, tú no quedarías neutral, tú no dirías, no me importa, lo puedo hacer, no pasa nada. O sea, los celos despertarán y oye, no, eso no puede ser, eso no debe de ser, no lo voy a permitir, eso no se va a quedar así, tengo que arreglar. O sea, los celos son fuertes. ¿Sí? Es algo, un sentimiento fuerte. Y dice, si tú, a pesar de que tienes una relación de compromiso con Dios, tú insistes en comer del altar incorrecto, dice, entonces vas a despertar los celos. Los creyentes le pertenecemos solo a Dios. Solo a Él le debemos adorar, solo a Él lo debemos servir. Lucas 4:8. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay distinción, no hay vuelta de hoja. El único que debemos adorar, que debemos de servir, que debemos de ser leales y fieles, es al Dios que nos salvó. Y si tú vas a comer de otro altar, entonces estás traicionando esa relación que tienes con Dios. Y Él no va a reaccionar, Él no se va a quedar quieto, Él no se va a quedar, ya lo hiciste, no importa, no pasa nada. Él va a reaccionar con fuerza. Y Pablo dice, ¿a poco vamos a ser más fuertes que Dios? ¿Tenemos más poder que Dios? ¿Seremos capaces de vencerlo en un conflicto contra Él? Pablo dice eso. ¿Crees que puedes luchar cuando Dios se enoje y venga contra ti? ¿Crees que lo vas a vencer? ¿Crees que vas a poder derrotarlo? ¿Crees que cuando Él venga furioso contra ti no va a pasar nada? ¿Tú vas a pelear contra Él y lo vas a alejar? Ciertamente llevamos la de perder. No nos la vamos a acabar, como dicen los chavos. Si uno lo hace, queda en una situación sumamente riesgosa delante de Dios. Él va a venir a ajustar cuentas con nosotros. Entonces vean que no es algo sin importancia. Y por eso el deseo de compartir esta palabra con ustedes y con los discípulos de ustedes también. Un consejo final, porque hay personas que dicen así, ¿verdad? Dicen, bueno, si el problema es el altar, que ponen las ofrendas sobre el altar, bueno, entonces yo voy a hacer eso. Dice. Yo no voy a hacer ni un altar. Yo no lo voy a poner sobre la mesa. Yo no voy a consagrarlo a ningún santo, a ningún retrato, a ninguna imagen. No. Yo solo lo voy a hacer para mí, como una comida normal, pero nada de dedicación, de ofrecimiento, de sacrificio. No, nada. Yo lo hago solo como hago cualquier otro día. Mi comida. Entonces, lo puedo comer y no hay ningún problema. O sea, uno puede pensar. De hecho, hay gente que piensa así. Aunque ese razonamiento es correcto. O sea, es verdad lo que tú dices. Si yo lo preparo, la comida, si no hago ni altar, ni mesa, ni sacrificio, ni ofrenda, ni nada de eso, obviamente ese no es lo mismo. Acá hay un altar y hay una mesa y todo lo demás. Sin embargo, o sea, aunque eso es correcto, sin embargo, debes considerar a las personas nuevas. Quiero leer Romanos capítulo 14. Quiero que lo escriban porque por alguna razón no salió en la impresión del boletín. Romanos 14, del 12 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 14, del 12 al 16 dice así.
Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pablo dice, es cierto, si tú preparas la comida y no hay ni altar, ni sacrificio, ni ofrenda, ni nada de eso, dice, no tiene nada de malo. Dice, pero considera esto, que si tú lo estás comiendo y pasa un nuevo creyente, él no va a distinguir entre que no hubo altar, que no hubo, para él no, para él el simple hecho de la comida ya le trae recuerdos de todas las prácticas que ellos han hecho por muchos años. Y entonces eso le va a afectar, él va a decir, oye, ¿por qué el fulano lo come? Oye, no, que eso es algo malo, no, oye, no, que no se debe hacer, ¿y por qué si él es el líder lo está haciendo? Y entonces entra en una situación compleja su mente y él puede ser engañado. Y Pablo dice, mira, te voy a dar un consejo, dice, es cierto que el alimento no está contaminado, dice, pero piensa en tu hermano. Dice, si eso va a hacer que tu hermano tropiece, si eso va a hacer que tu hermano dude, si eso va a hacer que tu hermano vaya a caer en pecado, dice, lo mejor es que no lo comas. No lo comas para no afectar a nadie. Y ese es mi consejo final, ¿verdad? Bueno, si quieres comer tu famoso pibipollo, pues cómelo ahora. No esperes el 1 y el 2 y el 3. O sea, otro día lo puedes hacer sin ningún problema. Y esos días que tú sabes que la gente que no conoce a Dios hace otras cosas, pues ese día abstente, ese día come otra cosa. O sea, no va a pasar nada. No es algo como gravoso para ti. Y además lo haces para cuidar que los nuevos, para cuidar que gente débil en la fe vaya a flaquear, vaya a caer en pecado, porque se confunda por lo que uno hace. Así que pues, ese es mi consejo final para cada uno de ustedes, de ser sabios y no hacer que por la comida vayamos a dañar a alguien, vayamos a hacer que la fe de alguien se desvíe, se pierda. Entonces mejor absténgase en esos días y habrá otros días para que pueda comer lo que usted desee. Cuidado, no se contamine espiritualmente. Vamos a orar. Padre, pedimos sabiduría, discernimiento, pedimos que con nuestras palabras y nuestras acciones podamos ser de bendición para los demás. Sabemos que se avecinan días donde muchas personas hacen celebraciones, altares, ofrendas, sacrificios, y que nosotros tenemos que entender la dimensión espiritual, las implicaciones, los compromisos que acarrea participar en ese tipo de celebraciones y los efectos negativos que pueden traer a nuestra vida en la relación que tenemos contigo o en el daño que podemos causar, el tropiezo para los demás. Y por esa razón, en el nombre de Jesús, te pido que nos des sabiduría. Tú nos alertas hoy para no caer en la contaminación. Tú nos adviertes hoy para no desviarnos del propósito que tú tienes para nuestra vida. Guárdanos, Señor, líbranos de la tentación, líbranos del mal, Señor, y permítenos con nuestra vida, con nuestro testimonio, ser un ejemplo para todos, más para los nuevos creyentes que están empezando el camino de la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los anuncios, hay encuentro este fin de semana.
El viernes a las 5 de la tarde abrimos la mesa de inscripción para entregar los materiales de café, todo lo requerido a los encuentristas. A las 6 en punto estaremos dando inicio y el sábado a partir de las 9 de la mañana. Así que dígale a sus discípulos para que vean y estés pendiente de ellos, llámenlos, asegúrese que van a venir, porque a veces el enemigo busca distraer o busca desanimar el día del encuentro. Así que estemos en oración y estemos pendientes de ellos. También les recuerdo que en este domingo va a haber, en la mañana, va a haber los 2 cultos normales presenciales, 9 de la mañana y 11:30 de la mañana. En la tarde no hay culto presencial, solo culto en línea. El culto en línea será a las 6:30, solo en línea, no habrá presencial. Les digo, avisen por favor. Y les seguimos invitando a participar en la Convención Nacional en línea. Les invitamos, no solo a ustedes, a sus discípulos, a inscribirse, a anotarse. Los domingos cuando ven en la iglesia puede anotarse, puede participar. Va a ser una inmensa bendición, ¿verdad? Así como acabamos de hablar de que si tú participas del altar equivocado, vas a asociarte, vas a estrechar tu relación con el Dios equivocado, pero si participas de la comida espiritual de Dios, tus lazos, tu fidelidad, tu compromiso con Dios crecerá. Así que le invitamos a participar en la Convención Nacional en línea. Inscríbase en la oficina de la iglesia entre semana y el domingo en la mesa de inscripciones. Cuídese mucho, les amamos y guarde cuidado, no se contamine espiritualmente. Saludos.